lenguaje de los apóstoles del Nuevo Testamento siempre está atravesado por el Génesis. Entonces, cuando venimos estudiando el Génesis a través de la teología bíblica, de pronto hay cosas del Nuevo Testamento que nos cierran un poco más. Esto tiene sentido. Y siempre el ejercicio que estamos haciendo de poder saltar algunas barreras, lo que algunos les llaman hermenéuticas, para poder meternos en la cabeza de las personas en aquel tiempo, en aquel entonces, para entender cuál fue el mensaje y ser lo más específico posible, sabiendo que el Espíritu Santo ya inspiró la palabra. Y hoy, siglo XXI, otras culturas y demás, entonces tenemos que otra vez volver para evitar decir algo que la Biblia no dice, ¿sí? Entonces, hoy nos toca ver dos conexiones y vamos a arrancar con Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 1, vamos a leer en el tiempo del Pentecostés, en donde surge algo sobrenatural, milagroso, y la idea es que podamos conectar con una historia del Antiguo Testamento. La lectura va a ser del 1 al 13, pero vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos ahora y detenernos a ver. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos, piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Bueno, en principio lo que vimos acá, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ahí ya arrancamos el capítulo que podríamos hacer algunas preguntas. Vieron que por ahí las preguntas nos ayudan a enfocarnos en el lugar. Primero, ¿qué es el día de Pentecostés? Es una buena pregunta que podríamos ir pensando. Y la segunda es, ¿quiénes son los que estaban todos unánimes juntos que dice acá? Entonces debemos ver un poco el contexto histórico y el contexto inmediato para entender quiénes son estas personas que estaban juntas unánimes, qué estaban haciendo, en dónde, y en una fiesta, que es la de Pentecostés. ¿Qué es esta fiesta? ¿Alguno se acuerda o quiere decir algo? Ahí está, como dice Cris, es una fiesta que celebraban después de la Pascua. Precisamente ella menciona 50 días después de la Pascua. De ahí viene la palabra Pentecostés. 50 días, muy bien. Y esa fiesta venían de todos lados a Jerusalén, judíos, prosélitos, aquellos que no eran nacionalmente judíos, pero tenían una simpatía con los judíos, venían de todos lados a viajar a esta celebración, en donde se traía lo que se llaman las primicias. Las primicias de lo que cosechaban del trigo, venían y traían todos como ofrenda a ese lugar. Entonces era una fiesta bastante grande. Ya incluso el clima ameritaba y ayudaba para hacer viajes largos. Pero bueno, leímos en el versículo 1 que era el día de Pentecostés, o sea que ya tenemos el día, era una fiesta. Pero ahora dice también que estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos estos? ¿Uno tiene idea? Dice todos unánimes. ¿Quién podrían ser los todos? Discípulos, muy bien. Bueno, Analía tiró un número, que habían 120. ¿Alguno tiene idea por qué dijo eso? Está muy bien. Exacto, eran los que estaban cuando ascendió Jesús. Lo vemos en el capítulo anterior, versículos 14 y 15, miren. Todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús y sus hermanos. En el versículo 13, dice que en el lugar donde estaban, y tan pronto entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro y Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, el hermano de Jacobo. O sea que estaban todos los apóstoles, mujeres, estaba María, la mamá de Jesús, también estaba ahí, y daba otros discípulos aparte que no los menciona, pero daba un total de 120.
En el versículo más antes, en el 12, dice que estaban, ¿a dónde? Entonces regresaron a Jerusalén. O sea que ya sabemos que es una fiesta que se da en Jerusalén. Se da 50 días, como decía Cris también, después de las Pascuas. Analía mencionaba que eran 120 personas que estaban ahí, después de que Jesús ascendió. Y en ese momento estaban unánimes juntos. Así que bueno, vamos bien, ¿está bien? Versículo 2 dice que de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora versículo 3 del capítulo 2. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es raro, ¿no? La situación. Uno puede leer en el versículo 2 que dice estruendo como una ráfaga de viento impetuoso. Y uno puede pensar, bueno, eso entre todo es algo normal. Porque viento, ráfaga, ¿a qué puede llegar a sonar? ¿Cómo? Sí, es verdad, puede sonar rock, pero no en una cuestión natural. Una tormenta, ¿no? Una ráfaga, un viento, ¿viste? Pero después sigue el relato, es interesante, porque dice que fueron como lenguas de fuego que se repartieron en cada una de las... Ya como que viste todo raro, parece, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es por qué el autor puso esta situación acá. ¿Qué es lo que nos quiere demostrar? ¿Qué significa esto en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se asocia estos elementos en el Antiguo Testamento? Ráfaga de viento, fuego. ¿A qué podemos vincular? ¿A alguno se le ocurre alguna idea? La presencia de Dios, tal cual, ¿no? Entonces ya el autor Lucas, el que escribe Hechos, en su segunda parte, está diciendo que hubo un acontecimiento muy importante cuando estaban todos unánimes juntos en el Pentecostés, 120 personas, los apóstoles, María, mujeres también ahí, y que en el momento hubo un estruendo en el cielo y de pronto hubo como fuego. Entonces ahí me está diciendo que en ese lugar la presencia de Dios estaba ahí. Veamos algunos versículos, a ver si uno se anima a leer en voz alta, no sé si está puesto el ambiental, para ver esta idea, para que entendamos cómo estaba la cabeza de los que estaban ahí, ¿no? Lo que estaban pensando en aquel lugar. Cuando veían este fuego, cuando escuchaban este viento, quisiera que veamos una referencia en el Antiguo Testamento. Alguno que busque Ezequiel 1:1. No sé si uno me levanta la mano para leer en voz alta. Ahí Carlos, Siminari. Otro que busque Isaías 6, del 1 al 7. ¿Alguno que pueda levantar la mano? ¿Quiere leer? Cris. Otro que busque Daniel 7, de 9 al 10. No sé si alguno levantó la mano, no vi. Mauro, gracias, genial. Y otro segunda... no dijo Mauro, ¿no? Bueno, vale, gracias. Y el otro, Segunda Reyes 2, del 1 al 4. Timo. Bien. Bueno, ¿quién busca? ¿Quién era Carlos, no? Ezequiel. Ah, muy bien. Es la abundancia de Carlos. Versículo 1 y después el versículo 4, saltar. NTV. La nueva versión NBC, la nueva versión criolla, ¿la tenés? Dios habló hoy, a ver. Sí. Ahora el 4, saltá. Directamente. Ah, bueno, perdón. Listo. Sí. Bueno, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba viendo Ezequiel? ¿A quién vio?
Parece un plato, algunos dicen que es un plato volador, ¿no? Los que ven History Channel. Pero ¿qué pasó ahí? La imagen, la gloria de Dios estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué elementos aparecen en el medio que coincide con Hechos 2? Dijo vientos huracanados, fuego, ¿ven? Estruendo, ¿no? Ya vemos ahí unas imágenes que cada vez que aparecen estos elementos, Dios está ahí. ¿Quién sigue con Isaías? Isaías 6, sí. Dice, la mano se posó, dice ahí. Es verdad, puede ser un elemento que nos ayude. Así como el fuego estaba en la cabeza de cada uno, esa es la conexión que haces. El asentándose, tranquilamente, puede ser. Bien. Isaías 6, ¿quién tenía? Sí. Muy bien. ¿Quién vio esto entonces y qué fue lo que vio? Isaías. ¿Y vio a quién? Vio a Dios y a serafines. Serafín, ¿qué hace? Agarra como un carbón encendido y se acerca, ¿no? Ahí vemos la figura del fuego. Tenemos un montón más, pero no vamos a hacerlo porque ya nos pasamos, me parece. Pero vayamos a un último, no sé quién tenía, Segunda Reyes 2, del 1 al 4. Timo. Perfecto. Era segunda Reyes leíste, ¿no? ¿Sí? ¿Apareció Elías en la historia que leíste? Ah, bueno, listo, no, me perdí. Bueno, ¿se acuerdan qué pasó con Elías? Que estaba Elías y Eliseo en la historia. No sé si sé yo. Yo a leer eso. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué elementos hubo parecido a Hechos 2? Un torbellino, ¿no? Las famosas carrozas de fuego también, ¿no? Que se nombra. Que Elías fue como traspuesto en una carroza de fuego, dice. Evidentemente, ¿cómo? ¿El 11? Ah, ahí está. Bien. Ahí está, otra vez. Torbellino, fuego, viento. Hay un montón de por ahí referencias que podemos ver en el Antiguo Testamento que alude que donde están estos elementos ahí, la presencia de Dios está. Podemos también recordar en el monte de Sinaí, con las tablas, también fuego, torbellino, viento, Israel tenía miedo. Podemos recordar la zarza también. En la zarza el Señor se aparece como una zarza que no se consumía de fuego y demás, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Hechos 2 acá? ¿Qué está pasando en el Pentecostés?
Estaban unánimes juntos, 120 personas, y de pronto hay viento y fuego. Lo que el autor está queriendo decir acá es que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora sigamos con la lectura en Hechos 2, versículos 6 al 13, y ya terminamos con esta parte, que dice que cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de licor. ¿Qué está pasando acá? Evidentemente este estruendo que se escuchó, ¿qué produjo en las personas que estaban en la fiesta? Acercarse, leímos en el versículo 6. Todos se acercaron. Y hubo una confusión, ¿o no? ¿Por qué hubo la confusión? Porque cada uno de estos galileos hablaban en lenguas distintas, ¿o no? ¿Y qué hablaban, ¿no? En la pregunta que nos hacemos. Exacto. En la lengua dice, porque cada uno, dice el versículo 6, oían hablando en su propia lengua. O sea, lo interesante acá que da la idea es que como que estos galileos, por así decirlo, estaban hablando como si fueran nativos de otra lengua, ¿no? La palabra lengua es glosa. Glosa significa idioma. Exacto. ¿A qué nos vas a acordar esto? A la Torre de Babel, ¿no? Pero al revés, como dice Carlos. Vayamos ahí, a la Torre de Babel, ya que lo mencionó Carlos. Génesis 11. Repetimos que la idea de hoy es poder ver estas conexiones. Porque en el Nuevo Testamento a veces hay algunas palabras, algunas terminologías que evidentemente están todos conectados con el Antiguo Testamento, ¿no? Y nos da más entendimiento de lo que están queriendo decir los autores, inspirados por Dios. La idea entonces de esto ya es poder ver algunas similitudes y diferencias de la Torre de Babel. ¿Qué se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Alguno que quiera hacer a un pantallazo? ¿Quién? Bien. Estaban haciendo algo, dice Carlos, que Dios no aprobaba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Mm. Bien, muy bien. ¿Qué? Mm. Tal cual. Evidentemente, la intención. ¿Se acuerdan quién fue el precursor de la ciudad de Babel? Nimrod. ¿Cuál fue el propósito entonces de esta ciudad? Lo mencionaron ustedes. Hacerse un nombre. ¿Cómo llegaban a hacerse su nombre? Llegando hasta el cielo, dicen ellos. ¿Y por qué querían llegar hasta el cielo? ¿Cuál era la intención de manera práctica? ¿Qué querían hacer? Leamos, ¿eh? Tranquilamente, ¿no? Vemos otra actitud, como dice Marcela, como otro Adán que quiera por sus medios llegar a Dios. Puede ser también. Veamos el versículo 1 del 11. Dice, entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. ¿Ven? ¿Esto fue antes o después del diluvio? Fue después ya, ¿no? Del diluvio, esto, que estamos leyendo el 11. Entonces, sabemos que Noé
y sus 3 hijos hablaban el mismo idioma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué en el capítulo anterior, en el versículo 31, dice, capítulo 10, 31, estos son los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones? O sea que en el capítulo 10 ya no hablaban el mismo idioma. ¿Algunos entienden qué está pasando en el capítulo anterior, el 10? Tal cual, muy bien. 10 estrellitas decimos en el núcleo. Evidentemente en toda la narrativa, como que en el medio se puso un resumen de todas las personas y las descendencias de distintas lenguas. Los que son fanáticos de la planilla Excel, como si tuvieras toda una narrativa y de pronto te ponen una tabla con todos los nombres, los hijos de Noé, los nietos, los lugares y las distintas lenguas. Entonces, como la historia, nosotros por ahí tenemos la historia lineal en nuestra cronología, nosotros pensamos siempre, primero fue esto, después fue el otro y después fue el otro. Lo que tiene la literatura hebrea es que por ahí te cuenta la historia y después te va explicando esto que te contó, como más cíclico. Y acá en esta situación vemos que en el capítulo 10 se hablan de las descendencias, del 2 al 5, vemos que hablan de la descendencia de Jafet, uno de los hijos de Noé. Del 6 al 20 empiezan a hablar de la descendencia de los hijos de Cam, donde se menciona a Nimrod y su labor con esta nueva ciudad que después se especifica en el capítulo 11. Y del versículo 21 al 25 vemos ya más la historia de Sem, de aquellos y el linaje de aquellos que sí van a levantar el nombre de Dios. ¿Ven? Entonces en el capítulo 11, como se supone que hablan el mismo idioma, y en el capítulo 10 habla de distintas lenguas, como que en el 11 empiezan a especificar qué es lo que pasó en el medio, ¿no? Entonces vimos 11.2 ahora, y en su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo le fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. ¿Cuál fue el llamado de Dios para con Noé después del diluvio, ¿no? El capítulo 9, versículo 1, dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Vemos después en la historia de Nimrod que ellos quieren hacer todo lo contrario, que era lo que me enseñaba también Carlos, Ariana. Esta idea de quedarse en un solo lugar. Pero detengámonos un poquito en lo que es la construcción de lo que dice acá la torre, o lo que comúnmente se llama sigurat. Los historiadores, arqueólogos, le llaman a esta torre sigurat, porque eran los nombres que se usaban en aquel tiempo en el idioma acadio, que eran como unas torres, en este caso de ladrillos, en donde el propósito, por ahí sí tiene que ver con estar arriba de todo, pero tal vez no tanto con alcanzar a Dios, sino con que Dios baje y generar una especie de lugar sagrado, santo, como un punto de encuentro, tal cual. De hecho, el sigurat o la torre más antigua que se ha encontrado es en Irak. ¿Y Irak qué sería? Babilonia. Y el sigurat que han encontrado, dicen que en la punta tenía como un color índigo. Era de otro color. Yo tuve que googlear lo que es el índigo porque yo discuto conmigo que no sé los colores, yo me pierdo. Entonces, para mí capaz que el índigo es azul y es índigo. Pero a uno se le ocurre por qué. Claro, ¿en qué momento se pueden ver las estrellas, por ejemplo? En la noche. Pero tampoco, tal vez si la noche es muy noche es más difícil, pero lo que hacían estos en los antiguos era la idea de que estaban en un espacio sagrado para los dioses, para que ellos bajen y parecieran que todavía estuvieran en el cielo. Entonces cuentan en lo que estuve buscando, como un helipuerto para los dioses. Algunos coinciden con que la idea del sigurat de esta manera, mirarlo de abajo, entonces que estaba abajo de todo de la torre, veía ya como que se perdía dónde comenzaba el cielo y dónde terminaba la torre. Entonces con ese juego de imágenes, ¿no? Que se pierde. Entonces, sí, sí, tal cual.
Tal cual, muy buen detalle, se no lo tenía. Es verdad. Acá el autor nos dice que es una llanura, ¿no? Buenísimo. No en un monte, no como se da siempre estos patrones que se viene dando, que es en un monte en la presencia de Dios. Acá es una llanura, vemos entonces que Dios no actúa, que es el hombre actuando, vemos que la motivación es totalmente distinta. Carlos, el pastor recién mencionaba esto de que era hacerse su propio nombre, no exaltar el nombre de Dios. Por eso les quiero leer acá un comentario sobre esta parte de Walton. John Walton menciona en Génesis 3, cuando las personas fueron conducidas fuera del jardín, ellos perdieron el acceso a Dios, al espacio sagrado. Ahora encontramos aquí, en Génesis 11, que por iniciativa propia están tratando de recuperar ese espacio sagrado y el acceso a Dios. De esa manera están tratando que este hecho suene como algo bueno, pero lógicamente lo están haciendo para su propio beneficio. Una iniciativa que en definitiva Dios no acepta y rechaza. En su lugar, curiosamente, en Génesis 12, el capítulo que sigue, comienza la propia iniciativa de Dios con Abraham, ¿no? Entonces vemos a este Nimrod queriendo otra vez de alguna manera restaurar el cielo y la tierra, lo que se rompió en el Edén. ¿Pero para qué? Lo mismo que en el caso de Adán y Eva, ellos querían ser como Dios, ¿no? Acá vemos en el caso de Nimrod y los secuaces, que también querían unir un poco el cielo y la tierra, crear ese espacio, ese helipuerto, como menciona el seminario, para que estén los dioses junto con ellos y su propio nombre se perpetúe sobre los tiempos. Entonces vemos este contraste constante. La pregunta es, ¿desciende Dios o no desciende al final? O sea, se cumple, ¿no? Se desciende, pero ¿con qué propósito? Sigamos leyendo el 5. Pero Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua y todo es solo el principio de su obra y nada les hará desistir de lo que traman hacer. O sea, ahí Dios ve un corazón que está directamente enganchado con esa idea de no cambiar, de no ser esparcido por la tierra, de que el nombre de Dios no sea exaltado en toda la faz de la tierra, sino que ellos querían a toda costa quedarse ahí y que su propio nombre sea perpetuo. Entonces, versículo 7, vemos la acción de Dios. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Jehová de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová por la superficie de la tierra. Así que de alguna manera ya ahí comienza a esparcirse toda la humanidad, las naciones, las lenguas, que es el que leíamos en el capítulo 10, que estaba como... ¿Por qué dirá vamos y descendamos? Si Dios no es uno solo, ¿no? En Génesis 1 también. ¿Se le ocurre algo? Teológicamente podemos mencionar que habla de la Trinidad cuando dice descendamos, ¿no? Un obrar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo sentido. Y también está la parte en la palabra misma de cómo se dice Dios en el hebreo. ¿Alguno se acuerda? Elohim. Elohim es plural o singular. Es plural la palabra. Si traducís Elohim es dioses, ¿no? Entonces, de una cuestión etimológica, a la hora de narrar una historia, y si Dios dijo, dioses dijo, bajamos, también tiene que ver con la narrativa en sí, ¿no? Pero desde lo teológico, sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo vemos en Juan, que dice que Jesús estaba ahí como el verbo encarnado, en un principio del verbo, ¿no? Así que también podemos llevarlo por ahí. No sé si hay otra posición que quieran mencionar. Entonces vemos que en el versículo 9 dice, por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió, dice Jehová la lengua. Y acá hace como un juego de palabras en el hebreo, porque es una aliteración se llama, ¿no? El que tiene la textual, abajo de todo, tiene un llamado que dice aliteración, que es este juego de palabritas. Porque la palabra es, por eso se llamó su nombre Babel, porque Balal, allí Balal Jehová. Como un juego de palabras de Babel, Balal, confundir. Babilonia significa puerta al cielo, que es lo que quieren hacer ellos. Entonces hay varias palabras y acepciones que hacen juego con una misma idea, ¿no?
Esa más o menos es la lógica. Pero bueno, ya cerrando con las dos partes que hemos estado viendo, la idea es que podamos encontrar cuáles son las similitudes y las diferencias. Hablamos un poquito con la Torre de Babel y en Hechos 2. Vayamos a Hechos 2. ¿A alguno se le ocurre alguna similitud y diferencia? ¿Quiere compartirnos? Bien. Bien, ahí vemos. Todos juntos, unánimes. Y en Babilonia tenían tu mismo idioma, lenguaje, ¿así? Y la misma palabra. Bien. ¿Eso lo ves como similitud o diferencia? Como similitud, bien. Dispersión. La dispersión tal cual, ¿no? Ya vemos en la Torre de Babel que se terminan dividiendo, ¿sí o no? Y acá, en Hechos 2, en el Pentecostés, también es la idea, ¿no? Para propagar la palabra, dice Carlos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra similitud? ¿Cómo? Bien, tal cual. Ahí estamos. ¿Qué nombre está en juego acá, no? Ahí vemos la diferencia entre el nombre de Nimrod y los que estaban con él, y acá el nombre de Dios, que en Cristo. ¿Algo más que hayan visto? Las lenguas. No sé quién lo dijo. Vos, Seba. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ves? Bien. Bueno, muy bien. ¿Y hubo confusión ahí, ya que hablamos de lenguas? ¿O no hubo confusión? En Hechos 2, ¿hubo confusión? Ahí está. Bien, hubo confusión también, pero no de lo que hablaban el mismo idioma, sino que venían de afuera, que no entendían nada. Estos hablan como si fueran nativos de mi lugar, ¿no? Eso, eso. ¿Cómo? Perdón el micrófono. Una traducción simultánea, inmediata, ¿no? Bueno, ahí pregunta Carlos si era don de lenguas, a qué le llamamos, ¿no? Evidentemente es una traducción de un idioma ya conocido. De ahí la palabra glosa, que es idioma, es un idioma conocido, ¿no? ¿Cómo? No- dialecto, dialecto. Ahí está, es dialecto la palabra. Lenguaje angelical aparece en Corintios, 1 Corintios 13, ¿no? Que habla del amor sobre las lenguas angelicales. Bien. Y acá es para unir, ¿no? O sea, una confusión basada en un milagro que produjo asombro, pero para bien, porque estaban entendiendo un mensaje, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, ¿todos creyeron ahí o no creyeron los que estaban escuchando el mensaje? Sí, porque entendían. Pero en el versículo 13 dice algo. Algunos pensaban que estaban borrachos. O sea, no todos estaban creyendo ahí. O sea, no creían, ¿no? Y eran judíos, ¿eh? O prosélitos que venían a festejar ahí, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Pedro al ver que no todos estaban no solamente creyendo, sino burlándose, que es otro extremo? ¿Se acuerdan de alguna situación en el Antiguo Testamento de personas que escuchan la voz de Dios o un mensaje por parte de Dios y que se burlen los demás? Ana, Jonás, ¿qué parte se burla? Eso no me acuerdo. ¿Se acuerdan?
Es verdad, es una especie de ironía, que no puedan creer los marineros que Jonás, ¿no?, estaba ahí, viste, no haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Una ironía ahí. Bien, puede ser un punto. Ujú, bien. ¿Alguna otra burla que se acuerden? De un mensaje. Noé. En realidad, fuiste vos. Noé. Estaba Noé llevando el mensaje y la gente burlándose. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué era la burla? Porque no lloví, nunca llovió en ese lugar y de pronto iba a haber un diluvio, entonces era imposible. Bien, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Entonces, versículo 14. Ahí está, Noé, lo que decía Analía. Decían que estaba loco. Acá decían que estaba borracho la gente esta, ¿no? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, recuerdan que eran 120 personas en el lugar, ¿sí? En Jerusalén. Pero Pedro y los apóstoles se ponen en pie y dijeron: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. ¿La 9 de la mañana es tercera? Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y empieza a predicar ahí en esa fiesta, ¿ven? Predica de Joel de que en un posteriores días derramaré sobre las personas mi espíritu y demás, y profetizarán. Versículo 22 empieza este otro mensaje que dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios, entre ustedes con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como también vosotros sabéis, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Versículo 24, Dios lo levantó de los muertos, dice, ¿no? Entonces, lo que hace Pedro es aprovechar a predicar de este hombre que sí logró unir el cielo y la tierra. ¿Ven esa idea? Esta unión cósmica, le podríamos decir, porque tuvo el sello en el lugar donde empezaron, el Espíritu Santo desciende y empiezan a hablar en otros idiomas, hubo un estruendo, viento, fuego, torbellino. Entonces, de alguna manera está diciendo acá, Pedro dice, todo esto es gracias a Cristo, a este hombre que no hizo su propia voluntad, sino que él logró unir el cielo y la tierra. ¿Ven? Entonces, los que estaban ahí escuchando en esa fiesta se quedaron atónitos con el mensaje del Evangelio y dicen, según dice el texto en el 37, que se compungieron de corazón y luego preguntaron, ¿y ahora qué haremos? ¿No? La palabra compungir es la idea de una espada que te atraviesa el corazón. O sea, estaban re dolidos, estaban siendo confrontados por el pecado en ese lugar. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, perdón, arrepentíos, sean bautizados, uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que vemos acá un ciclo que comenzó con la Iglesia, en donde el cielo y la tierra se han unido en Cristo, donde el Espíritu Santo ahora mora en cada uno de nosotros, cuando antes descendía por momentos, y el objetivo es expresar a las naciones, llenar la tierra, expresar la imagen de Cristo a donde estamos. Por eso le llama y le dice, vayan y bautícense. Eso que Dios hizo en su interior, háganlo de manera externa, ¿no?, a lo que están ahí. Entonces podríamos, ya concluyendo, ver esto, que en Cristo se logró este espacio sagrado del cual Nimrod quería hacer y no pudo porque tenía una intención totalmente egoísta. Y vemos a Cristo constantemente haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Y logrando esto que leímos acá. El Espíritu Santo, Dios con su sello selló la situación, el Espíritu Santo estaba en ese lugar, por eso tiene un poco más de sentido cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios, y terminamos con esto, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, del 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos
un solo nuevo hombre haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Qué bueno que tenemos en Cristo Jesús este espacio sagrado en el que podemos realmente disfrutar de su presencia, ¿no? Así que bueno, animarnos un poco a esto, a que podamos ser iglesia. Cuando sucedió esto, ¿cómo estaban los apóstoles y la gente? Estaban unánimes, juntos, orando, ¿no? Entonces un poco el ánimo es ese, que podamos como iglesia expresar a los demás que Cristo está en nosotros y podamos demostrar que estamos unidos como iglesia. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos escuchar tu palabra, que podemos, Señor, meditar en ella, sabiendo que no es una cuestión intelectual la que nosotros queremos andar asimilando, sino, Señor, que podamos realmente ser transformados por ella. Te damos gracias por este día, Señor, que pudimos también reunirnos, Señor, y te pedimos que podamos estar atentos, Señor, también a tu palabra, que va a estar en breve. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.